Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza el sincretismo, el enemigo invisible de la iglesia. Empecemos por dar una definición práctica sobre qué es el sincretismo. De acuerdo con el diccionario, sincretismo es el proceso de mezcla, fusión o asimilación de dos o más tradiciones culturales, religiosas o filosóficas distintas para crear una nueva síntesis o sistema unificado. El escritor ha dado este título al presente estudio porque verdaderamente los creyentes batallan mucho en ver o discernir infiltraciones de enseñanzas paganas disfrazadas de verdades o al menos de prácticas inofensivas. Vamos a comenzar viendo cómo se mezcló el culto a Jehová con el culto al becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Esto lo podemos ver en Éxodo 32, versículos 1 al 5. El Señor aborrece las combinaciones sincretistas y lo ejemplifica en varios textos. Por lo menos Deuteronomio 22, 9 al 11, donde nos dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropas de lana y lino juntamente. Esto, como dice también en la palabra en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios 6, 14, 17 al 17, donde nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay de los que a lo malo dicen bueno
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto lo podemos ver en Isaías 5:20. Vamos a poner un ejemplo de todos estos versículos bíblicos. Primeramente, en el día de San Valentín. Este es otro ejemplo del sincretismo católico romano pagano, adoptado también por algunos cristianos evangélicos, desglosando esta celebración primeramente, que es una celebración católica a un santo católico. El amor y la amistad son personificados con el tierno angelito llamado Cupido. La palabra Cupido proviene del latín cupere y significa pasión intensa o desordenada. Cupido es la versión romana del dios griego llamado Eros, que representa el amor erótico. Si deseas más información sobre estas celebraciones, te recomiendo que hagas tu propia investigación de la celebración de los Lupercales. Las aureolas o halos alrededor de la cabeza de imágenes de Jesucristo, María, los apóstoles, santos católicos, etc., provienen del culto al sol, como dioses paganos como Mitra, por lo menos, el sol invicto, etc. En muchos templos evangélicos se hace la invitación a pasar a orar al altar. Pero los cristianos primitivos no se reunían en templos, con altar a la usanza católica. Se reunían en casas, y así fue durante al menos 300 años de cristianismo. La cruz fue el altar donde el Cordero de Dios fue sacrificado para quitar nuestros pecados con un solo sacrificio. Los españoles en su conquista, en la conquista de los pueblos indígenas, vencieron sus costumbres y religiones, amalgamando la religión católica con los cultos indígenas. De esta manera, Tonantzin, nuestra madre, es lo que quiere decir esta palabra, diosa indígena, se convirtió en la Virgen de Guadalupe. De esta manera surgió también el Día de los Muertos. ¿Y qué decir de los huevos de Pascua y de los conejitos de Pascua? Ambos símbolos de las festividades de Easter, diosa teutona de la primavera y del amanecer. En el cristianismo primitivo conmemoraba la Cena del Señor, pero no tenía un calendario anual de festividades religiosas. Pero el calendario litúrgico en muchas iglesias evangélicas es una calca del calendario católico romano, a saber, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua y Pentecostés, donde se encuentra en la escritura el diseño de tal calendario litúrgico para la iglesia del Nuevo Testamento. Pero estimado hermano, ¿podrías tú decir, ¿y eso en qué afecta mi fe? Déjame preguntarte, la celebración de Navidad, donde ni siquiera se sugiere en la Biblia, ¿de dónde viene la costumbre del arbolito de Navidad? En el Antiguo Testamento, Dios ordenaba cortar los bosques, árboles sagrados cananeos dedicados a divinidades cananeas, particularmente la diosa Acera. Ahora te pido a ti que investigues en la red el origen pagano del árbol de Navidad. El apóstol Pablo nos aconseja no ir más allá de lo que está escrito, como lo podemos ver en 1 Corintios 4:6. Es decir, si una doctrina o práctica no se encuentra en la Biblia, no la apoyes, porque estarías promoviendo otro evangelio. Por honor al tiempo, vamos a dejar esta enseñanza hasta acá.
Mañana veremos qué dice nuestro Señor acerca del sincretismo. Mil bendiciones.